Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctor, ¿está ahí? Sí, ¿cómo ¿Cómo le te va, va? doctor? Buenas tardes. Si le parece, podemos esperar unos minutitos más a que se siga sumando gente y Sí, a no hay eso de problema. las 7:05, 7:10 arrancamos. Cuando vos me digas, no hay problema. Dale, gracias, doctor. À, ôi à?
En voz alta.
Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Ahí terminó la otra charla, así que ya estamos en condiciones de dar inicio a esta que es la última charla del Congreso. Así que antes de presentarlo al doctor, quería agradecer también la participación a ustedes, a las y los estudiantes. Este Congreso lo organizamos del Centro de Estudiantes con motivo de los 100 años de la fundación de nuestra facultad. Costó mucho esfuerzo, tuvimos que reprogramarlo en el medio, lamentablemente no fue lo que queríamos desde un inicio, pero al fin y al cabo pudimos garantizarlo aunque sea de manera virtual, y para eso también fue fundamental la participación y la colaboración de las y los docentes. Así que hoy acá nos acompaña Marcos, le agradezco a Marcos y por su intermedio también como decía, al resto de las y los docentes. Estamos muy contentos y contentas de haber podido llevar a cabo este congreso. Es importantísimo más en un año como este, que fue tan difícil desde un punto de vista social, económico, pero también académico. Y que surjan estos espacios de formación, la verdad que es muy importante para nosotros y nosotras. Así que le agradezco de nuevo, Marcos, y al resto de las y los docentes también. Recuerden que cuando termine esta charla vamos a estar haciendo el sorteo, así que no se olviden de subir una fotito más ahí al Instagram etiquetándonos. Y bueno, sin más, lo presento al doctor Bosco. La charla de hoy va a ser sobre parto respetado, como ya saben que aparecía ahí en el cronograma. El doctor Bosco es médico tocoginecólogo por la UNR, médico legista por la Universidad Nacional de Córdoba, jefe de clínica tocoginecológica de la maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña de nuestra ciudad, encargado del dispositivo de AMEU, de la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva del Hospital Gamen en Villa Gobernador Galvez. Y es también jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Ginecología y Obstetricia de nuestra facu. Bueno, agradezco de nuevo y sin más, doctor, te doy la palabra, así que comenzamos. Bueno, muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo les va? En principio quería aclarar que me cuesta la utilización del lenguaje inclusivo, no porque no esté de acuerdo, porque moleste, sino por una cuestión de, digamos, de falta de hábito o de no tenerlo incorporado como algo natural. Entonces, con las charlas o en el contexto de las clases, estar pensando si voy a poner la E en lugar de la O de la O, hace que por ahí pierda un poco de fluidez. Así que le dice a alguien le molesta, pero no es con ninguna intención ni por estar en contra de esa cuestión, simplemente es algo personal, digámoslo así, como falta de práctica o digamos, no es habitual, entonces me cuesta. En segundo lugar, quería agradecer al Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas, bueno, todos los integrantes del centro, especialmente, bueno, a Juan, leo el apellido porque siempre me costó un montón decirlo, Juan Van Terquiste, y a Tomás López, que fue quien contactaron conmigo para organizar esta charla, pero en nombre de ellos al resto del Centro de Estudiantes. Y agradecerles que les haya interesado este tema. Bueno, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla, la cuestión de hablar, sobre todo, o de hablar de algunas prácticas que deberían ya a esta altura de la historia estar desterradas, o por lo menos es un poco difícil cuando es muy poca la gente que está comprometida con este tema, y cuando hay toda una comunidad médica desde varios lugares, digamos, de lugares de poder y desde otros espacios a los que no les interesa y que, bueno, lamentablemente van por otro camino, ¿no? Así que, bueno, volver a agradecerles por esta invitación y por el interés en el tema, y contarles un poco que, bueno, de la presentación que hizo acá el compañero, aclarar que mi trabajo dentro de la maternidad del Roque Sáenz Peña no es un lado, es un trabajo de equipo, es un equipo que está integrado
además por, bueno, el doctor Bachifaba, que es el jefe el director, el doctor Mesa, que es el jefe del área quirúrgica, la doctora Estefanía Solís, que es mi compañera de clínica obstétrica, por todos los jefes de guardia que integran cada uno de los días de guardia de la maternidad, los residentes, las enfermeras, las mucamas, el personal técnico, todo lo que ustedes se puedan imaginar que está detrás del funcionamiento de una institución, tiene que estar comprometido en este tipo de trabajo que nosotros encaramos, que es ver la obstetricia desde un punto de vista más de derechos, como una instancia de la mujer que debe ser tomada como algo natural, que no debe ser medicalizada cuando no es necesario y que no debe ser patologizada cuando no es necesario. Así que, bueno, también agradecerles a todos ellos por el compromiso y por el trabajo de todos los días. Bueno, en principio me gustaría mostrarles un pequeño videíto como para que vayamos aflojando un poco las tensiones, porque veo que hay más de 430 participantes, que me pone un poco nervioso eso. Está muy bueno que sea así, pero bueno, es un pequeño video que dura unos minutos, que armamos en oportunidad de presentar una exposición de fotos de la doctora María Delia Gallardo, una neonatóloga del servicio que también es fotógrafa y que intentó y logró hace algunos años captar algunas imágenes que reflejan un poco nuestro trabajo. Y lo quiero mostrar ahora porque al final de la charla voy a mostrar otro video que armaron unas residentes del hospital con motivo del parto respetado del año 2019. Y un poco la intención de mostrar estos dos videos es que ustedes puedan sacar algunas conclusiones. No me quiero adelantar, pero les pido que por favor presten atención a las imágenes para que después podamos hablar un poco al final del encuentro sobre lo que les quiero marcar, ¿no?
Bueno, como para entrar un poquito en tema, vamos a ver algunas diapositivas. Les comento que en general no me gusta demasiado el tema de las diapositivas, porque es como que condiciona un poco a seguir un orden, y yo creo que es mucho más enriquecedor poder, digamos, hacer un encuentro más fluido, donde surjan preguntas, donde se haga más participativo y no solamente una exposición. Pero por esta cuestión de la no presencialidad y de la virtualidad, la verdad es que se complica un poco poder dar participación y poder permitir eh, eh, los micrófonos abiertos de todos para que puedan preguntar, interrumpir, aportar. Entonces, bueno, en ese contexto decidí preparar algunas diapositivas, pero sobre todo como para tener como guía. Igualmente me gustaría que después al final, si surge alguna pregunta, veamos la manera a través del chat o a través de alguien que coordine la apertura de los micrófonos, que puedan preguntar. No hay inconveniente por eso. Vamos a ver un poquito. Bueno, en principio, hablar un poco de parto respetado es como plantearse si existe o es necesario hablar de parto respetado porque existe un parto que no es respetado, o plantear si existe una sola forma de parir o existen varias formas de parir. En esto, con lo que les comentaba recién, ¿no? Que me gusta a veces más la cuestión de la fluidez y de poder charlar e intercambiar opiniones. En oportunidades que tuve de participar de alguna reunión en la carrera de posgrado, hicimos algunos ejercicios con los residentes en donde tratamos de definir un poco, bueno, si vamos a hablar de que existen varias formas de parir o que existen formas de parir, tratemos de definir entonces si hay una que es verdadera, si las otras son alternativas, si se trata de alguna moda, si se trata de alguna imposición, qué es lo que influye en la forma de parir de las mujeres, y para lo cual nos pareció interesante definir lo que es parir y lo que es forma. Si ustedes van a cualquier diccionario y buscan parto o buscan la palabra parir, pueden llegar a encontrar expresiones tan desagradables como esta, como expeler la mujer o la hembra de los mamíferos del feto por el canal del parto, la expulsión de un feto de más de 20 semanas de gestación o de más de 500 gramos, o la salida del producto de la concepción del claustro materno, aunque parezcan cosas así como muy arcaicas. A mí me sigue sorprendiendo que hoy, a 20 años o un poco más de 20 años del cambio de paradigma, digamos, en la facultad de medicina y el cambio de la currícula que se implementó para tratar de que los procesos de salud y enfermedad, los procesos fisiológicos o el estudio de los procesos de salud, enfermedad y fisiológico del ser humano tengan una visión un poco más integral, donde solamente no se vea lo fisiológico o lo biológico, sino que también se incluya lo psicológico, lo social, como ya define la OMS hace muchas décadas, ¿no? Que la salud no es solamente la ausencia de enfermedades, sino el bienestar, el completo bienestar físico, psíquico y social. Y me sigue sorprendiendo que llego a conocer alumnos en la instancia del cursado del cuarto año de la carrera, donde se supone que ya hay una trayectoria y hay ciertos caminos andados en este sentido, y que siguen definiendo a este proceso como si fuese exclusivamente un proceso biológico o fisiológico, donde no se incluye
ninguna idea del componente psicológico, emocional que tiene el parto, de la influencia que tiene de lo social y en lo social, en la familia, en la comunidad, de cómo el parto no es solamente la expulsión de un feto de término por el canal del parto, o como dice ahí la diapositiva, la hembra de los mamíferos expeliendo o expulsando un feto de término. El parto es mucho más que eso. Por eso me parece interesante también, y vuelvo a agradecer que les interese el tema para tratar de abordarlo desde otra mirada. En realidad nosotros, desde la maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña, no creemos que esto del parto respetado sea una cuestión de moda, ni sea algo, bueno, por ahí digo algunos otros calificativos que no merece la pena recordar, pero en realidad, si hablamos de moda, en todo caso será una moda que llevó a que la humanidad haya llegado a donde llegó, ¿no? Después de cientos de miles de años de parir de determinadas formas, que hoy en día la medicina ha llevado por otros caminos, que es lo que estamos tratando de desandar. Así como definimos parir o parto, también nos interesó definir forma, y encontré esta definición de forma que terminó de redondear la idea que yo tenía con respecto a formas de parir. Porque dice que es el conjunto de características que hacen que una acción, una actividad o un comportamiento sea diferente cada vez que se hace, o según la persona que lo haga. Y fue como que terminó de cerrar la idea, ¿no? Porque si consideramos que la forma implica que sea diferente en cada una, no podemos decir entonces que los partos son todos iguales o las mujeres paren todas de la misma manera, porque no son solamente un cuerpo biológico o una máquina que cumple con una función determinada sin tener influencia de la esfera de lo emocional, sin tener influencia de lo social, y podemos hablar de muchísimas otras instancias que influyen en el proceso del parto, del nacimiento. Entonces, bueno, con el equipo de la maternidad, con el doctor Chifaba y Mesa, tratamos de nosotros idear una definición de lo que es para nosotros el parto, y llegamos a esta un poquito más amena, digamos, un poco más abarcativa y más integral. Y definimos que parir es el proceso vital por el cual la mujer, con base en proceso fisiológico, porque también hay que entender eso, uno no niega lo fisiológico, no decimos que el parto no tiene un componente biológico o fisiológico, lo que tratamos de transmitir es que no es solamente eso, y con influencia indiscutible de factores emocionales, psicológicos, sociales, culturales, raciales, geográficos, económicos, religiosos, políticos, históricos, y paramos ahí porque podríamos haber seguido mucho más, trae a la vida un nuevo ser. Y ustedes podrán decir qué tiene que ver, por ejemplo, alguna cuestión geográfica en el parto, y les puedo dar muchos ejemplos de cómo tiene que ver, porque no es lo mismo una mujer que vive en el centro de la ciudad de Rosario, que se toma un taxi para ir a parir a una maternidad privada del centro de la ciudad, aunque eso no sea equivalente a calidad de atención, lo pongo como ejemplo nada más, no digo que sea el gol estándar. No es lo mismo que una mujer que vive en un pueblo alejado de un centro urbano y que tiene que recorrer kilómetros para ir a tener a su bebé en una maternidad, o que, condicionada por esa cuestión geográfica, tiene un parto, por ejemplo, domiciliario. No es lo mismo cómo va a parir una mujer en un país con una religión determinada que en otro. No es lo mismo, no son las mismas las políticas de salud que se adoptan en diferentes gestiones y en diferentes gobiernos. Entonces, ni hablar de cómo ha ido evolucionando el parto a lo largo de la historia, ¿no? De cómo entre esas cosas, entre esas cuestiones de la evolución histórica, la institucionalización del parto nos ha llevado hoy a este extremo en el que estamos, en el que aparentemente, y según algunos sectores de la medicina, un poco más reacios a los cambios, o a la autocrítica, o a ver las cuestiones de otra manera,
han llevado a que el embarazo, el parto, el trabajo de parto, el nacimiento, sean considerados un acto médico más, como cualquier otro, y donde prácticamente se realizan intervenciones de rutina que no tienen ningún beneficio demostrado, ni para la mamá ni para el bebé. Y en esta cuestión de institucionalizar el parto, de llevarlo a una institución médica, sea hospital, clínica, sanatorio, lo que sea, conlleva como acciones que tienden a tomar este proceso como un proceso en el que si el médico no interviene, pareciera que no se puede llevar a cabo. Y en realidad no es así. En realidad, más allá de todas estas influencias de las que estamos hablando, el parto es un proceso fisiológico que en el 80-85% de las mujeres se debería desarrollar con normalidad y debería terminar con un parto normal. Cuando decimos parto normal, decimos un parto vaginal, sin intervenciones, respetando esos tiempos que cada mujer tiene, respetando esos factores culturales, emocionales, religiosos que cada una trae consigo, que son parte de su bagaje personal, de su personalidad y de su historia de vida, y que no siempre es necesario intervenir en ese proceso, interrumpirlo o con determinadas acciones desviarlo de ese curso de normalidad que lleva. Entonces, la idea también desde nuestro lugar de docentes, en la unidad de docentes del Hospital Roque Sáenz Peña, es tratar de que ustedes como futuros médicos puedan tener una visión diferente de lo que es el nacimiento, con una mirada más desde los derechos y con una mirada más desde lo fisiológico, natural, psicológico y emocional, y no solamente como un acto médico más, como puede ser una apendicectomía o una colecistectomía, por nombrar alguna, ¿no? Bueno, esta imagen la traigo a cuenta de un poco lo que hablábamos recién, que algunos sectores un poco más aferrados a prácticas estandarizadas, rutinarias, que tienen otra visión de lo que es el nacimiento, una visión más medicalizada, una postura más de patologizar procesos naturales, muchas veces tratan de descalificar esta mirada que les estaba diciendo, no más desde los derechos, más desde lo fisiológico y lo natural, y hablan de que esto del parto respetado, que la mujer pariendo sentada o parada o en el agua son modas. Tuve la oportunidad de viajar hace algún tiempo a México, a Perú, y tratando de encontrar un poco de historia en algunas culturas que nos antecedieron. No encontré una sola imagen y una sola reproducción, ya sea en la alfarería o en el arte rupestre o en el dibujo, en lo que se les ocurra, donde se representa una mujer pariendo acostada. Siempre las mujeres están pariendo en cuclillas o sentadas, y en algunos sitios no tan comúnmente paradas, pero lo que más se ve es esta posición que ustedes ven acá. La figura del medio es una figura de la cultura nazca, la que está a la izquierda de la pantalla es de la cultura perdón, la del medio es de la cultura nazca, esta es de la cultura maya y la que está a la derecha de la cultura inca. Entonces, bueno, la verdad es que expresen que esto de que la mujer pueda elegir cómo parir y que pueda elegir parir sentada es una moda, la verdad que a nosotros nos hace bastante ruido, ¿no? Porque se supone que la moda es algo más reciente, algo más pasajero, algo más contemporáneo. Sin embargo, acá vemos que en la historia de la humanidad la mujer ha elegido siempre preferentemente como posición para parir la posición sentada o en cuclillas, ¿no? En realidad acá lo que quería marcar con esta diapositiva es un poquito alguna diferencia en estos términos que a veces se utilizan como sinónimos o que hay gente que los utiliza como si fueran
la misma cosa. Y en realidad, hablar de parto respetado es un poco lo que les estuve refiriendo recién, ¿no? Es el compromiso del equipo de salud que acompaña un proceso de nacimiento con el respeto por ese proceso fisiológico y natural, y que es individual en cada mujer. Ya vimos que si hablamos de forma de parir, podemos decir que cada mujer tiene su forma de parir, que es única e irrepetible. Y ese proceso, influenciado por todos estos factores que vimos, lo emocional, lo psicológico, lo social, lo familiar, lo religioso, merece ser respetado, por eso el término de parto respetado. En principio, cuando a raíz de los movimientos de las organizaciones de mujeres, que empezaron una lucha, ¿no?, para tratar de poner en discusión este tema, de algunos sectores científicos o médicos, lo pude escuchar yo en algunos congresos también, se reían del término o lo malinterpretaban a propósito para tratar de descalificarlo, como diciendo que, bueno, que iban a sacar los elementos de tortura de las salas de parto, que, bueno, cuando en realidad, cuando uno habla de parto respetado, no habla de que se le falta el respeto a la mujer, como se entiende coloquialmente el término de falta de respeto. Cuando se habla de parto respetado, se habla de respetar esos tiempos que en cada mujer son diferentes, en cada nacimiento son diferentes y que están influenciados por todos estos factores. Hablar de parto humanizado es discutible porque en realidad fue la humanidad, por decirlo de alguna manera, fue el humano el que ha llevado a estas instancias de extrema intervención y de extrema patologización de un proceso natural, y por eso un reconocido obstetra francés, el doctor Michel Oden, que es un poco el pionero en el mundo entero, digamos, en cuanto a cuestiones de ver este proceso como un proceso natural, fisiológico, único, irrepetible y respetuoso de ese proceso. Ha escrito mucho sobre el tema. Él durante muchísimos años tuvo una casa de parto en las afueras de París, donde tenía un altísimo porcentaje de partos naturales, vaginales, sin complicaciones, con un muy mínimo, prácticamente nulo porcentaje de intervención. Y en realidad Michel Oden teoriza que él no está tan de acuerdo con hablar de parto humanizado, él está más de acuerdo con hablar de parto mamiferizado, porque en realidad considera que lo que nos distingue de otros mamíferos, que es justamente la evolución de nuestro cerebro y la aparición del neocórtex, es lo que en realidad entorpece ese proceso. Y lo resume en esta diapositiva cuando dice que se habla mucho de parto humanizado, sin embargo deberíamos hablar de parto mamiferizado, es decir, en el momento del parto habría que eliminar todo lo que es físicamente humano. Por ejemplo, durante el parto el gran enemigo es el lenguaje, ya que estimula el neocórtex, lo que comúnmente conocemos como el intelecto, y que es esta parte del cerebro que está tan desarrollada solo en los seres humanos y nos distingue de otros mamíferos. Habría que deshacerse de todos los condicionantes culturales, creencias, ritos, tradiciones. Por eso digo que la palabra humanizado es totalmente inapropiada. Es una opinión atendible, es un profesional que tiene muchísima experiencia, ha escrito mucho sobre el tema, y a lo que él se refiere es a que en realidad un proceso que en la naturaleza y fisiológicamente en todos los mamíferos se desarrolla de una manera determinada, nosotros la llevamos al otro extremo. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, que más o que menos en su casa teniendo alguna vez una gatita o una perra que en el momento de parir elige un lugar oscuro, un lugar generalmente cerrado o pequeño, generalmente lo hacen de noche, en silencio, cualquier estímulo que los haga sentir en peligro, el neocorte desarrolla o pone en alerta a todo el sistema adrenérgico y automáticamente se interrumpe el proceso. Si bien nosotros nos consideramos una especie de mamíferos evolucionados o con ciertas características que nos confieren o creemos que nos confieren alguna superioridad, no dejamos de ser mamíferos.
Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo se puede pretender que una mujer pueda desarrollar un trabajo de parto normal, fisiológico y natural en un ambiente donde entra y sale continuamente gente, donde hay ruido, donde muchas veces se les grita, se les da órdenes, donde no se las deja adoptar la posición que quieren para transcurrir ese proceso, donde están muchas veces también condicionadas a no moverse, mitos, creencias de que una mujer en trabajo de parto no se puede mover, muchas veces atravesando horas y horas de trabajo de parto sin poder tomar agua, también un mito terrible que no tiene ningún asidero científico. Sin embargo, en la mayoría de las maternidades, cuando la mujer entra en trabajo de parto, no se les permite deambular, no se les permite tomar agua, no se les permite estar acompañadas. Todo eso genera una situación de estrés y de ansiedad, con una liberación terrible de catecolaminas que justamente interrumpen y entorpecen el desarrollo natural del proceso. Por eso es que Michel Oden se refiere con esto que dice a que él no está de acuerdo en hablar de humanizar el parto, sino que él prefiere decir que habría que mamiferizarlo, que en ese sentido tendríamos que retroceder un poco en nuestra evolución, ser un poco más mamíferos. Como yo les decía recién, nuestro trabajo en la maternidad está basado en una visión más de derechos. O sea, siempre que estamos pensando alguna intervención o algún cambio en el modelo de atención de la maternidad, lo estamos haciendo pensando en garantizar los derechos que tienen las mujeres en el proceso de nacimiento. Las mujeres y las familias, y cuando digo la mujer y su bebé y quien la acompañe. En esto no soy, no discrimino en absoluto cualquier situación que pueda presentarse. Hemos tenido mujeres que vienen acompañadas por el papá de su bebé a parir, tenemos mujeres que vienen acompañadas a parir con su pareja, que es otra mujer, tenemos mujeres que vienen a parir solas, tenemos mujeres que vienen a parir hijos que van a ser dados en adopción. O sea, las posibilidades son muy amplias y en todas tratamos de que esos derechos que estamos convencidos que se deben respetar, sean respetados. Por otro lado, estos derechos que tienen, normalmente se conocen como los derechos de las mujeres y de los bebés en realidad se llaman, perdón, la ley que regula estos derechos en nuestro país, la ley 25.929, se llama Ley de los Derechos de los Padres y de los Hijos en el Proceso de Nacimiento. O sea que lo que nosotros fomentamos y tratamos de implementar y de llevar a cabo no es nada traído de los pelos, es algo que también está garantizado por ley en todas las mujeres que habitan nuestro territorio nacional. Es una ley que fue sancionada en agosto del 2004, promulgada en el mes de septiembre de ese mismo año, pero que recién en el año 2015 fue reglamentada y publicada en el Boletín Oficial. Y es de aplicación nacional en todos los ámbitos de la salud. ¿Qué es esto? Que no es una ley que solamente abarca las maternidades públicas. Esta ley regula los derechos de los padres y de los niños en el proceso de nacimiento en todas las maternidades, sean públicas o privadas, lo que quiere decir, y sobre todo a partir del año 2015, en que ya su decreto reglamentario fue publicado, lo que quiere decir que debería existir también de parte del Estado alguna instancia de control. Esta ley se promulgó, se sancionó, se publicó en el boletín oficial, pero no existe ningún tipo de control en el órgano que la ley establece que tener a su cargo ese control, que es el Ministerio de Salud de la Nación, y nadie está verificando si esto se cumple o no se cumple, y por eso seguimos teniendo las estadísticas que tenemos, ¿no? Sobre todo en las maternidades privadas, con un alto porcentaje de cesáreas, con un alto porcentaje de intervenciones que son innecesarias. Cuando hablamos de intervenciones innecesarias podemos hablar, por ejemplo, de la utilización de la oxitocina sin ningún tipo de criterio, de forma rutinaria, de la realización de episiotomía, que es ese corte que se hace en el periné de la mujer, en teoría
para ampliar el canal del parto y disminuir la posibilidad de desgarro, cuando ya está establecido por múltiples estudios que realizado de rutina no tiene ningún beneficio ni ayuda a prevenir los desgarros de tipo más graves. La ruptura prematura de las membranas, o sea, la ruptura de la bolsa en el proceso del trabajo de parto, sin ningún tipo de criterio tampoco. Lo que les decía hoy, no permitirle a la mujer deambular, no permitirle tomar líquido, en muchas maternidades también no les permiten estar acompañadas, o les permiten estar acompañadas, pero con la de partos no les permiten que quien las está acompañando ingrese con ellas. Utilización de antisépticos para, en teoría, preparar el campo estéril sobre el perineo de la mujer para el momento del parto, cuando tampoco está recomendado. Esta ley es bastante completa, su decreto reglamentario es mucho más extenso y más rico todavía. Pero yo digo, no existe un organismo o una instancia desde el Ministerio de Salud de la Nación que controle su aplicación. Y eso conlleva también a que esta medicalización en exceso nos lleve hoy en día a tener altísimos porcentajes de cesáreas, por ejemplo, 80, 70, 85% en algunas instituciones, cuando en realidad la OMS dice que no debería pasar del 15%. Lo que les decía recién sobre episiotomía, en el mes de febrero se realizaron unas jornadas en el contexto de las jornadas mundiales en repudio de la mutilación genital femenina, y se presentaron algunas estadísticas, y hay instituciones públicas de acá de Rosario que reconocen un 50% de episiotomía de rutina en las mujeres primigestas que están teniendo su primer parto, cuando en realidad la OMS dice que no debería ser más del 8 al 10%. Y como eso podemos seguir enumerando muchísima cantidad de cosas. Más allá de la sanción y de la reglamentación de la ley de parto respetado, como comúnmente se la conoce, existe también bibliografía y existen materiales bibliográficos que deberían ser tomados en cuenta por las maternidades para lograr este objetivo, ¿no? de llegar en algún momento a que la mayoría de las mujeres puedan transcurrir su parto como un proceso fisiológico, natural, donde puedan participar de las decisiones, donde puedan ser ellas las protagonistas, pero bueno, no se cumplen. Uno de estos aportes bibliográficos es el de maternidad centrada y maternidad segura y centrada en la familia, con enfoque intercultural, que también adoptó el Ministerio de Salud de la Nación en conjunto con UNICEF en el año 2011. Después también el mismo Ministerio de Salud de la Nación en el año 2012 elaboró una guía para la atención del parto normal. La OMS también, a través de sus recomendaciones para una experiencia de parto positiva, que digamos, elaboró en el año 2015 y actualizó en el año 2018, puntualiza en cada etapa del proceso de nacimiento, para los estudiantes que todavía no han cursado obstetricia, el trabajo de parto o el parto se divide básicamente en etapas, en un periodo dilatante, un periodo expulsivo, el alumbramiento, el puerperio, y para cada una de esas instancias la OMS recomendó y elaboró estas recomendaciones con calidad científica, digamos, con grados de recomendación basado en bibliografía seria, y da una serie de cómo debería ser el acompañamiento del equipo de salud en ese proceso. Lejos están la mayoría de las maternidades, por lo menos de acercarse mínimamente, aunque más no sea, a lo básico de estas recomendaciones. Les puedo nombrar, por ejemplo, bueno, el mínimo número de tactos indispensables necesarios para controlar que la evolución de ese trabajo de parto sea el normal. Hay instituciones en que las mujeres reciben un tacto por hora, y ese tacto implica que la tacta el jefe de guardia, el R4, el R3, el R2, el R1, el generalista que está rotando, y si pasa el plomero por la vereda también. No permitirles deambular, lo que yo les decía, mitos de que si la mujer deambula puede hacer una presidencia de cordón, entonces a partir de que tienen la bolsa rota no las dejan caminar. En realidad la bolsa se la rompen también cuando llega a los 5 o 6 centímetros de rutina sin ninguna indicación. Entonces después aumenta el dolor y terminan con una peridural puesta, y con la peridural hacen la bradicardia, y
y terminan en cesárea. Bueno, situaciones como estas se ven todos los días en la mayoría de las maternidades donde los procesos se llevan a cabo de forma rutinaria sin individualizar la necesidad de cada mujer y sin tener en cuenta lo que decíamos hoy, ¿no? Que cada parto es único, irrepetible y que cada mujer tiene determinadas necesidades que no son comunes a todas. Y que el parto es un proceso fisiológico, natural, que solamente debería ser intervenido cuando hay alguna situación que tiene la vida de la mamá o del bebé y que se justifica. En estas recomendaciones de la OMS, lo que resalta en varias partes de su relato, justamente eso, que el parto no debería ser intervenido y no se debería interrumpir ese proceso normal, salvo por alguna indicación muy justificada, ya sea por un riesgo para la salud de la mamá, del bebé o de ambos. Bueno, en nuestra provincia, un poco más tarde, adhiere a esta Ley Nacional de los Derechos de los Padres y de los Niños en el Proceso de Nacimiento en el año 2017, con la Ley Provincial número 3.004, que en realidad lo que dice la ley es que adhiere a la Ley Nacional, no hay muy poca diferencia, y en el año pasado, en noviembre del año pasado, a través del decreto reglamentario 3342, se regula la ley, y en este sentido sí tengo que aclarar que es un decreto bastante extenso, que analiza puntualmente cada instancia y cada punto de la ley, cada artículo. Pero bueno, lo lamentable de todo esto es que a pesar de que existe la ley, de que existe el decreto reglamentario y de que el Ministerio de Salud de Provincia sería el responsable de controlar que se aplique, no hay ninguna instancia de control en ningún efector, de ningún nivel, ni privado ni público. En realidad esa es la verdad. En cuanto a lo que dice la ley con respecto a los derechos de la mujer y de los niños en el proceso del nacimiento, yo voy a señalar algunos que me parecen los más importantes y que tienen que ver con cosas que nosotros podemos verificar todos los días cuando no se respetan. Por ejemplo, el derecho a la información. Una mujer que está informada sobre el proceso del nacimiento, que está informada sobre cuáles son sus derechos, que está informada sabiendo que puede estar en el proceso del nacimiento y el parto, una mujer que recibe durante todo su embarazo contención, comprensión, que es escuchada, que puede evacuar sus dudas, es una mujer que va a llegar a la instancia del parto seguramente mucho más tranquila, no digamos absolutamente sin dudas, porque siempre alguna duda queda pendiente, pero bueno, si se encuentra un equipo que recibe amigablemente, amorosamente, que se presenta, que se da a conocer, que le garantiza los derechos básicos que ella va a poder ejercer en ese proceso, seguramente va a ser una mujer que va a poder ser protagonista de su parto y atravesar ese proceso del trabajo de parto y del parto con un resultado favorable y feliz para todos. El respeto no solamente abarca lo que hablábamos, ¿no? Con respecto a los tiempos, a respetar esos tiempos fisiológicos y psicológicos y culturales que tiene cada mujer, sino el respeto por sus decisiones, por decidir qué posición dar para parir, si quiere caminar, si quiere acostarse, si quiere sentarse. Esta foto es una foto de un parto de nuestra maternidad. Vemos a una mujer que eligió esa posición porque era la posición que a ella le resultaba cómoda para atravesar el proceso dilatante. Y como una de nuestras enfermeras, por eso yo hablaba del compromiso de todo el equipo, que no es solamente un trabajo de los médicos, es un trabajo de todo el equipo de salud. Está conteniéndola, acariciándola, hablándole suavemente, sintiendo empatía también por ese momento que está viviendo esa mujer.
En cuanto al protagonismo y al poder de decisión, hablábamos recién también, ¿no?, de la información que le permita a la mujer, cuando no hay ninguna desviación de la normalidad en ese proceso, cuando no hay ningún riesgo de salud o de vida inminente para ella y para su bebé, que pueda colaborar, que pueda, en conjunto con el equipo de salud, tomar decisiones de cómo quiere que sea su parto. De, de poder decidir en algunas cuestiones que no tienen que ver con intervenciones que sean necesarias, ¿no? Porque pueden darse situaciones de emergencia en las cuales la mujer no puede decidir la conducta médica, ¿no? Son casos extremos. Pero una mujer que es protagonista de su propio parto es una mujer a la cual se le devuelve el yo y se le devuelve eso que se les quitó en algún momento, ¿no? Que es el protagonismo, que es ser ellas las protagonistas de ese momento y que no sea el equipo de salud o el médico que la está asistiendo el que esté en el eje de la escena. Bueno, la naturalización, lo que decíamos recién también, ¿no? Tomar el proceso del nacimiento como un lógico natural, que tiene sus tiempos y que esos tiempos deben ser respetados siempre y cuando la salud del bebé y de la mamá lo permitan, como es en la mayoría de los casos. También ofrecer, como también lo establece la ley, métodos de analgesia naturales, no siempre la peridural o no siempre la nubaína, o la meperidina, son los analgésicos que pueden ayudar a una mujer a transitar el proceso de trabajo de parto. Como sabemos, el dolor también tiene una instancia no solamente fisiológica, desde el punto de vista neurológico, también tiene una instancia psicológica, emocional, social, cultural. Entonces, una mujer que llega a esa instancia del trabajo de parto, como decíamos, con información, preparada, que se siente contenida, que se siente amorosamente atendida, recibida, seguramente va a generar mucho menos adrenalina y va a sentir mucho menos dolor en ese proceso que si no lo recibiera, ¿no? Y la oportunidad de estar acompañada y de poder elegir ella otras formas de analgesia no farmacológica también contribuyen en todo el proceso. El acompañamiento es fundamental. Una mujer acompañada seguramente va a tener menos miedo. El miedo, como decimos, también es enemigo del desarrollo normal del trabajo de parto. Un mamífero con miedo huye, escapa, no se queda a parir. Por eso nosotros también garantizamos, inclusive en este contexto de pandemia, y no sin haber tenido que discutir y que investigar y que consensuar con algún sector del resto del equipo, estamos garantizando que inclusive en esta situación de pandemia las mujeres puedan parir acompañadas tanto en sala de parto como en quirófano. Bueno, en este caso una imagen que muestra cómo esta mujer está decidiendo en qué forma quiere recibir a su bebé, de qué manera quiere pujar. Por su pareja, que la ayuda en el momento de mayor esfuerzo, que es en el momento del pujo, y es una imagen que se repite prácticamente a nuestra maternidad. Una vez que el bebé nace, también hay algunos derechos que contempla la ley con respecto al bebé, el derecho a permanecer con mamá la mayor cantidad de tiempo posible y a no ser separados innecesariamente. En nuestra maternidad practicamos lo que se llama COPAP, que es contacto piel a piel, y que es que una vez que el bebé nace, inmediatamente se lo pone sobre el pecho desnudo de la mamá, y en esa posición, en esa escena, se los deja durante las 2 horas siguientes al parto, para garantizar ese contacto piel a piel. Tiene múltiples beneficios también muy estudiados, muy avalados científicamente, beneficios a nivel del desarrollo neurológico del bebé, del apego, de primer contacto con la mamá, con la piel, con el calor, con el olor de esa mamá, favorece el apego posterior, favorece el inicio de la lactancia precoz, tiene beneficios también a nivel materno. El inicio de la lactancia precoz ayuda a disminuir la posibilidad de hemorragia posparto, de anemia posparto, bueno, infinidad, tenemos para hablar
si les interesa un día entero de lo que es el beneficio del contacto precoz entre la mamá y el bebé. Ayuda a regular la temperatura, a que el bebé no haga complicaciones como distrés transitorio y todas esas situaciones que muchas veces están cuando innecesariamente el bebé es separado de la mamá, nace, se lo muestran, sí, mirá mamá, acá está tu bebé, dale un besito y me lo llevo a pesarlo, a medirlo, a vestirlo y a dejarlo en un incubador sin ningún tipo de necesidad. A grandes rasgos es lo que quería compartir con ustedes. Reconozco que por ahí el tema me apasiona y por ahí me desorganizo. Les pido disculpas si no fue de alguna manera un poco más ordenado, pero en realidad resumir en 40, 50 minutos el trabajo de muchos años de todo un equipo y digamos, los fundamentos o el convencimiento que uno tiene para sostener y acompañar estos procesos y el compromiso es muy difícil. Entonces, bueno, por momentos me gana la pasión y sé que me voy de la idea de lo que estoy tratando de transmitir. Pero bueno, repito lo que dije en principio, festejo que les haya interesado y que hayan incorporado dentro de este congreso un tema como el de parto respetado. Nosotros, desde la unidad docente también del Hospital Roque Sáenz Peña, tenemos mucha expectativa y tenemos mucho entusiasmo en ustedes, en las generaciones de futuros médicos que puedan llegar a dar un empujoncito más a esta instancia necesaria de cambios, esta visión que se tiene hoy de la obstetricia tan medicalizada, pensionista, tan patologizada, cuando en realidad es un proceso fisiológico y natural que necesitaría acompañamiento, atención, protección, como dicen, en realidad el parto lo único que necesita es protección, y no intervención cuando no es necesaria. Y yo creo que implementar estos cambios en la comunidad médica, que ya como experiencia sabemos que somos bastante, una vez que estamos formados en alguna cuestión, somos como bastante reacios a los cambios. La comunidad médica tiene como una tendencia a aceptar enseguida todos los cambios que tienen que ver con los adelantos tecnológicos, con el aparato de última generación, cuanto más complejo mejor, más me interesa, voy a los congresos donde se presentan las últimas drogas y los últimos tratamientos quirúrgicos complicadísimos, y sin embargo cuando se trata de rever nuestras prácticas, de hacer una autocrítica, de intentar analizar si llegamos a esta instancia donde los resultados que estamos teniendo con este modelo de atención no son buenos, ¿por qué no los podemos rever? ¿Por qué no podemos desandar ese camino y ver en qué nos equivocamos? No es nada, digamos, imposible. Y ninguno puede ser un profesional y no deja de ser médico y no deja de tener un lugar importante en eso. Pareciera como que esta cuestión del protagonismo es el punto más difícil de revertir. Incluso uno lo ve en las prácticas, porque, por ejemplo, no permitirle a una mujer que deambule, que camine, o que en el momento del periodo expulsivo del parto pueda sentarse, o estar en cuclilla, o estar parada, tiene que ver muchas veces con que el médico no sabe cómo ponerse, o le resulta incómodo agacharse, o no se puede agachar a recibir al bebé, o no puede. Pero bueno, es un problema del médico, en realidad, y de no querer dejar esa postura de protagonismo y de ser el eje central digamos, de la escena. Por eso yo creo que es importante que se le devuelva a la mujer este protagonismo, que además, como les decía, no es nada pelo y ni es nada que se nos ocurra a nosotros porque somos extraterrestres, digamos, está avalado por una ley que ella lleva 16 años de sanción. O sea, yo creo que les dimos el tiempo suficiente para el cambio, porque también sucede esto, cuando en algunas instancias como
las jornadas que yo les nombraba, ¿no? De mutilación genital femenina, o cuando uno tiene la oportunidad por ahí de poner en discusión estos temas, ahí surgen todas las reacciones que se les ocurran. Que estamos en contra de los médicos, que estamos en contra de la obstetricia tradicional, que fomentamos cosas que no se pueden llevar a cabo. Las excusas son terribles. Ahora yo me pregunto, ¿qué han hecho en estos 16 años para cambiar las cosas? Porque critican lo que estoy intentando hacer yo o lo que intentamos hacer nosotros como parte de un equipo. Ponen del otro lado. Bueno, propongan algo, entonces discutimos, pero si nos quedamos en la crítica y nadie hace nada, bueno, entonces no critiques mi manera de ver las cosas o mi manera de tratar de cambiar lo que creo que está mal. Vuelvo a repetir, tenemos mucha expectativa, mucha esperanza en ustedes en que tengan una visión diferente de lo que es la obstetricia. Ustedes van a llegar a cuarto año, los que todavía aún no llegaron, y van a venir de un proceso en el que, bueno, con suerte en algunas materias alguien les puede haber la semillita de que en medicina no todo es intervencionismo, no todo es patológico, que también hay procesos vitales que los médicos tenemos que estar familiarizados y que tenemos que estar preparados para acompañar. Y el nacimiento, creo yo, que es el proceso vital por excelencia, es el inicio, el principio de cada una de nuestras historias. Entonces, no es poco importante que estemos preparados para acompañarlo de la mejor manera posible y de una manera que no sea dañino para ese bebé, para esa mujer, para esa familia, para esa comunidad. Si nos ponemos a analizar los daños que causa el exceso de intervencionismo, tenemos para 50 charlas más. Tomando solamente un ejemplo, como es el altísimo índice de cesárea que tenemos actualmente, no solamente en nuestra ciudad, es un problema a nivel nacional y mundial. La falta de información o la mala información, a veces no se trata de falta de información, sino de mala información. La gente que muchas veces cree que la cesárea es mejor, la publicidad que muchas veces instala ciertas creencias en la sociedad y que después hace que haya determinadas demandas con respecto a estos procesos. La verdad es que es multifactorial. Yo también siempre digo que pareciera como que uno carga todas las tintas sobre la comunidad médica, pero en realidad lo que uno hace es evaluar, analizar y, bueno, sí, criticar en el buen sentido de la palabra y tratar de cambiar lo que está a su alcance. Uno pertenece a la comunidad médica, no se de eso, pero en realidad son muchas las cosas que hay que cambiar para que esto tenga un resultado diferente al que tenemos hoy, que realmente es de terror, altísimos índices de cesáreas, bueno, como ya estuvimos charlando, de intervenciones áreas, de complicaciones que a futuro traen esas intervenciones, porque las cicatrices uterinas que deja una cesárea no son banales, y después se ven las complicaciones, lo del acretismo placentario, las rupturas uterinas en trabajos de parto posteriores, una intervención tras otra, programación de inducciones y de cesáreas sin ningún motivo, bueno, cantidad de cosas. Vuelvo a poner mi esperanza en que ustedes en algún momento, cuando sean ya colegas y profesionales de la salud, puedan aportar su granito de arena para cambiar esta situación. Ahora sí, los invito a ver un último videito, muy, muy cortito también, que prepararon unas compañeras residentes del hospital cuando terminaron su cuarto año el año pasado, a la Semana del Parto Respetado, que es mundialmente, se lleva a cabo en el mes de mayo, y que fue realizado con mucho cariño, con mucho amor, lo van a ver reflejado ahí en los videos, en las fotos, todas son fotos y videos de nuestra maternidad, y todas tienen, todas las mujeres que participan de este video tienen firmado un consentimiento para utilización de la imagen con fines educativos y didácticos, pero igualmente, yo lo que le pedía hoy a José cuando hablaba